que se celebra el Día Mundial contra el VIH-Sida, es uno de los puntos destacables. Doctor, bienvenido a Proceso Digital. Muchas gracias. Bueno, yo nací el 18 de mayo de 1947 en Nacaome, Valle. Mis padres, Estela Matute Zúñiga, y mi padre, ella era una profesora y mi padre era un abogado, Augusto Ramón Alvarado Pineda, solo Tito Alvarado le decían. Y es la razón por la cual él me puso Tito. Crecí en la escuela, eduqué en la primaria en Nacaome y vine a Tegucigalpa a estudiar al Instituto Central, donde me gradué en el Instituto Central como bachiller en Ciencias y Letras, porque era requisito para entrar a la universidad. Y de ahí entré a la Universidad Nacional Autónoma a estudiar medicina. Me gradué en la Autónoma y posteriormente salí a especializarme. Mi primera salida fue a Israel, a sacar la maestría en salud pública en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Posteriormente me fui para Inglaterra a estudiar la maestría en enfermedades tropicales en la Universidad de Londres. Y ahí mismo, en Birmingham, al norte de Londres, saqué medicina interna en la Universidad de Birmingham, Inglaterra. De ahí pasé a la Universidad de Texas, a Houston, para hacerme infectólogo en la Universidad de Texas, en el hospital MD Anderson y el hospital Herman, que pertenecen a la Universidad de Texas. Y después de eso vine a Honduras, allá por los años 85, y a entrar a la escuela de medicina, al hospital escuela, a dar clases, y por ese entonces más o menos me llegó un paciente de San Pedro Sula referido por un médico por una fiebre bien determinada, era un odontólogo, e hice el diagnóstico del primer caso de SIDA en Honduras. Ese caso fue muy resonado y bueno, después de ello vinieron muchos otros casos. Y estoy bastante alegre porque Honduras no tenía en sus ceremonias de celebración el Día Nacional del SIDA. Entonces, sabemos que en el mundo el Día Internacional del SIDA es el 1 de diciembre. Y como yo descubrí el primer caso el 18 de mayo de 1985, el primer caso, entonces los diputados del Congreso Nacional han declarado el Día Nacional del SIDA el 18 de mayo de 1985. Es decir, todos los años van a haber eventos alusivos porque el SIDA se encuentra en nuestro medio. Hay como 3.000 muchachos jóvenes que están infectando cada año. Entonces, es importante recordar a esta enfermedad que no se ha ido y va a estar todo el tiempo con nosotros. Sabemos que hay muchos avances de eso. Y hay una cosa muy interesante, que ese día que yo descubrí el caso de VIH-Sida, el 18 de mayo, es el día de mi onomástico. Entonces hay una doble fecha para celebrar, Día Nacional del SIDA y el día de mi onomástico. Y en vista de eso, yo ando ofreciendo conferencias a las universidades, a los foros del SIDA, a todas las entidades que manejan esta enfermedad, recordándole a los jóvenes que el SIDA se encuentra con nosotros todavía. No va a desaparecer nunca, porque se transmite por el talón de Aquiles del ser humano, que es el sexo. Por lo tanto, llegó a ser ya una enfermedad de transmisión sexual, como la gonorrea, la sífilis, que nunca se erradican, pero sí se llegan a controlar y a curar. Así estamos con el SIDA. Hay ya como 15 casos a nivel mundial que se han curado con algunos elementos. Hay mucho avance en ello, pero se están infectando siempre las personas. Cuéntenos de ese primer caso, ese primer contacto con el paciente, ¿cómo fue? Ese primer contacto ocurrió en el Hospital Viera de Tegucigalpa. Yo estaba recién llegado a mi clínica privada ahí, cuando le enviaron el doctor César Larache, un cardiólogo internista de San Pedro Sula, que ya no existe con nosotros, le envió a la doctora Flora Duarte,
el caso como una fiebre de origen desconocido. O sea, no se sabía cuál era la causa de la fiebre. Yo estaba recién llegado a Viera y enfrente del consultorio de Viera estaba el consultorio de la doctora Flora Duarte. Y él me dijo, Tito, este caso te corresponde a ti porque hay que estudiar la causa. Y entonces, indudablemente, yo esos casos los había visto en Houston, porque ya la epidemia había ocurrido 3 o 4 años atrás, en 1981. Entonces, habían casos ya en Houston y ahí fue donde yo conocí por primera vez esta enfermedad. Ya con la sintomatología conocida y con todos estos aspectos relevantes a la enfermedad, entonces yo hice el diagnóstico clínico primero al paciente, ¿verdad? Se trata de un paciente con preferencia sexual masculina, de los que le llaman gay en Estados Unidos. Entonces, un odontólogo que sí realmente adquirió la enfermedad, porque hablando con él era un paciente que llegaba todos los años a San Francisco, California, ¿verdad? Como de ocio, de turista. Y entonces ahí probablemente se infectó y trajo la infección acá. Fue el primer caso confirmado porque yo antes de venirme de Estados Unidos había pasado 2 semanas en los centros de control de enfermedades infecciosas en Atlanta, en donde se ven todas estas enfermedades y los laboratorios. Entonces yo me traje formularios de allá y se me hizo fácil sacarle sangre al paciente, ¿verdad? Y luego mandar esta sangre al CDC, que le llaman. Y ya cuando estaba el CDC, ya me mandó al mes la respuesta con ayuda del doctor Manuelito Figueroa, que fue el que me ayudó a preparar los sueros. Yo, con la clínica del paciente, con una manifestación dérmica que se llama sarcoma caposo del paciente, que ya tenía el diagnóstico hecho por el doctor Danilo Alvarado, que me hizo el diagnóstico de sarcoma caposo, y con la serología me fui al Ministerio de Salud Pública. Estaba de ministro el doctor Rubén Villa Bermúdez, y el doctor Rubén Villa Bermúdez le dije yo, mire doctor, aquí hay un caso de esa enfermedad que está ocurriendo en Estados Unidos, que todavía no le han puesto nombre, pero creo que le pueden poner AIDS en inglés o SIDA en español. Entonces formemos la primera comisión y empezamos a formar la comisión con el epidemiólogo Quique Zelaya en esa época y todos los miembros que le colaboraban en epidemiología del ministerio. Y formamos la comisión con el objetivo de empezar a estudiar esta enfermedad, a dar conocimiento, y yo mientras tanto dando conferencias en los hospitales, llenaba los auditorios, llenaba las universidades hablando de esta enfermedad. Y así fue que se difundió y estuvimos haciendo estudios serológicos en pacientes y demostramos más casos en Honduras. Así que la enfermedad fue creciendo y creciendo. Y hemos vivido esta enfermedad desde que no habían retrovirales, que los pacientes venían y nosotros prácticamente solo los diagnosticábamos y mirábamos las superinfecciones que tenían, y luego nos quedamos de brazos cruzados porque no hacíamos más casi nada. Entonces, en esa conferencia que doy toda la vida que yo he pasado con todas las peripecias, y ahí nos dimos cuenta de lo vulnerables que somos ante una infección tan devastadora. Claro, empezamos a conocer la enfermedad, a empaparnos más, los adelantos, de ahí vinieron los diagnósticos de las superinfecciones más frecuentes como tuberculosis, como criptococosis, y las tratábamos, las diarreas crónicas y todas las enfermedades que sufrían estos pacientes las empezamos a tratar y a medio extenderles la vida. Pero cuando vinieron los retrovirales, que fue la AZT acá, que fue una droga anticáncer que fue descubierta por los japoneses y que la doctora Margaret Fisher de la Florida fue la primera que utilizó, y ya cuando vimos ella que lo utilizó, las cajas comerciales lo trajeron a Honduras y empezamos a utilizar este medicamento, AZT, Retrovir se llamaba. Y claro, se le extendía un poquito, pero poquito, porque no nos percatábamos que era una enfermedad que después nos dimos cuenta que era necesaria 2 o 3 drogas simultáneamente para tratar de controlar esta enfermedad. Entonces, claro, todos esos pacientes se nos morían, pero hasta que vino la triple terapia, ¿verdad? 3 medicamentos vinieron después, fue que se estableció la gran diferencia, cómo se le extendía la vida a estos pacientes ya por varios meses y años. Y eso fue un boom en el mundo. Y entonces, claro, todo eso vino a Honduras. Ahora, la adquisición de estos productos era otro aspecto que fue difícil para el ministerio porque eran caros. Pero al fin, AID nos ayudó mucho
Y claro, vinieron otros medicamentos que fueron adquiridos por el ministerio, que eran producidos ya no en Estados Unidos, que en la India, o sea, de esos medicamentos que son copias, pero que baratos, y vinieron a ayudarnos mucho, hasta tal grado de que ya en vez de tomar como 15 o 20 pastillas diarias con 3 medicamentos, ya solo el paciente tomaba una sola, como Atripla, por ejemplo, o Convivir, 2 o 3 pastillitas. Entonces ya la adherencia fue mucho mejor, y entonces estos pacientes se les extendía. Se nos morían cuando venían tarde con superinfecciones, después venían ya. Y yo tuve cuando estaba en la práctica hasta pacientes que duraban 25, 30 años con retrovirales. Obviamente el gran problema posterior fue la resistencia de estos medicamentos, del virus a estos medicamentos, y ese es un problema todavía no controlado, pero que ya más o menos con estas condiciones y el tratamiento integral que se llama, porque el ministerio tuvo que fundar los famosos centros de atención integral en todos los hospitales. Hay como 35 centros de atención integral que ahora se llaman SAI. Fundamos el del Hospital Escuela, el del Catarino, y empezamos a tratar a estos pacientes en forma integral. Es decir, no solo el clínico ver el paciente, sino que manejarle todos los aspectos, el aspecto psicológico, el aspecto emocional de estos pacientes. Es importante que tuvieran adherencia al tratamiento, el autoapoyo de los pacientes que viven con la enfermedad y que sirven de ayuda para ellos mismos y para los pacientes nuevos. Y todo ese aspecto integral ha mejorado enormemente, de tal manera pues que es una enfermedad que desde que inició era una enfermedad mortal. El ser humano tenía esa enfermedad y decían, te vas a morir. Ahora ha pasado como una enfermedad crónica manejable, como la diabetes. La diabetes es una enfermedad que no se cura, pero se puede manejar por muchos años siempre y cuando se mantengan en forma integral y las glicemias normales. Así ha pasado el SIDA. Ya incluso los adelantos son tantos que hay como 15 casos en el mundo que se han curado por transfusiones sanguíneas, por transfusiones, trasplantes de médula ósea o medicamentos recientemente, medicamentos que afectan, invaden el virus, no solo el virus que está reproduciendo en sangre, sino que los que están en los santuarios, como en el intestino o en el cerebro. Ahí lo ataca, de tal manera pues que ya es un conocimiento muy halagador, y la Organización Mundial de la Salud está muy alegre porque ya estamos, como dicen los gringos, en la línea directa para tratar de que cualquier momento ya esta enfermedad se vaya a curar del todo y que todo el mundo adquiera esto. Pero obviamente la enfermedad va a existir siempre, porque se transmite, como siempre he dicho, por el talón de Aquiles del ser humano, que es el sexo, porque las transmisiones sanguíneas ya están controladas. En Honduras el 100% están controladas, porque la Cruz Roja, para adquirir una infección, una transfusión, la Cruz Roja tamiza toda esta sangre y si está positiva la descarta. Ya nadie transfunde sangre si no se le hace las pruebas. Por lo tanto, esa infección ya está controlada a través de esa vía. Y la otra vía que está controlada es de la madre al niño. Hay medicamentos que abortan la infección una vez que la paciente está embarazada, y a las 20 semanas, 30 semanas antes del parto, los medicamentos son tomados por esas personas y tienen una cobertura de que el paciente no le produce la infección cuando nace en más de un 95%. Entonces esa vía está controlada también. Solo falta la del sexo, ¿verdad? Hombre a mujer, hombre a hombre y todo, que es el gran problema del ser humano, su comportamiento humano. Por eso ninguna enfermedad de transmisión sexual se ha erradicado en la faz de la tierra. Gonorrea existe desde hace miles de años, sífilis de miles de años. Existen, claro, se curan, pero como se transmiten por el talón de Aquiles del ser humano, que es el sexo, siempre continúa. El SIDA ya está llegando a estas formas de transmisión, que se va a transmitir por contacto sexual y se va a llegar a curar y va a ser parte del grupo de las enfermedades de transmisión sexual que nosotros conocemos. Doctor, aunque usted ya había tenido contactos, como comenta, en Estados Unidos, ¿cómo era para el resto de médicos ante una enfermedad nueva, una enfermedad que era pintada tan peligrosa, que era en sí peligrosa? Ese es un punto muy importante. Vea, si usted no se imagina todos los problemas que yo tuve
para hacer el diagnóstico en Honduras, una enfermedad muy estigmatizante. Voy a darles alguna información sobre ese pacientito, porque yo sufrí mucho y mi familia sufrió mucho, porque yo estaba obligado a mandar esta información al Ministerio de Salud Pública, estaba obligado. Entonces a mí me tildaron de que yo estaba prácticamente divulgando lo que este paciente tenía, y sufrí mucho los embates de los mismos colegas, de los familiares del paciente, y claro, tuve que explicarles de que era necesario hacerlo, pero claro, los medios fueron demasiado, como dicen, amarillistas, y le pusieron un nombre en los periódicos al paciente, etcétera, etcétera, y sufrí el embate es porque la gente, los familiares pensaban que yo lo había hecho. No lo hice, sino que la información se salió del hospital donde yo estaba. Pero yo he tenido, desgraciadamente, los embates de todos. Los colegas no querían absolutamente tocar a estos pacientes. Sí. Hay pacientes que fueron muertos, o sea, los incendiaron. Me acuerdo cuando tenían SIDA. Y bueno, ha sufrido mucho la gente por la estigmatización. Todavía, después de 40 y pico de años de la enfermedad, hay médicos que no se atreven a tratar a estos pacientes. Ya ha mejorado bastante, pero desgraciadamente existe todavía, porque no hay forma de cómo atendiendo a un paciente se pueda transmitir esta enfermedad. No hay forma, si se siguen las recomendaciones necesarias. Entonces, mire, casualmente hace unos 4 o 5 días yo estaba oyendo una paciente que tiene como 20 y pico de años de estar sufriendo la enfermedad, una señora que tenía que le tenían que hacerle al oftalmólogo una operación de catarata. Desgraciadamente el oftalmólogo se dio cuenta en la historia clínica que sufría la enfermedad y no se la quiso hacer. Se la ha postergado se la está postergando para enero del próximo año. Y si ese doctor no le hace operación, la ley actual de protección de los pacientes viendo conciencia es muy severa. Si esta señora se queja ante el Ministerio Público, el Ministerio Público con facilidad puede ordenarle y puede penalizar a ese médico de que le haga por no hacerle la operación. Ahora la protección, la ley lo protege a estos pacientes con VIH-Sida, porque no hay ninguna forma de que les pueda transmitir esta enfermedad. Hay falta de información. De eso estamos luchando. Todos los servicios de apoyo, las personas que están trabajando con SIDA están luchando mucho por eso. Hemos mejorado en ese aspecto, pero todavía hace falta más. Ya está la ley, solo es de aplicarla. Y yo le estaba recomendando a la señora que si eso no ocurre, no la operan, ¿verdad? A la señora, que se queje y con facilidad un abogado puede meter preso a ese médico, porque las leyes están muy severas para aquellos pacientes, para aquellos médicos o profesionales de salud que no le brinden atención a estos pacientes. Doctor, usted con la preparación que ha tenido pudo haberse quedado fuera y ejercer fuera, donde ya lo hacía. Indudablemente que sí. Cuando yo estuve en Estados Unidos, ya que era mi último entrenamiento, claro, mi jefe, el doctor Herbert Dupont, ahí en Texas, me dijo: Tito, necesitamos aquí en Estados Unidos. Yo ya me venía. Entonces me dijo que si me podía quedar más tiempo. Yo estuve 4 años con él. Pues yo le dije que Honduras me necesitaba. El infectólogo, pues yo era el segundo acá, después del doctor, un infectólogo previo que ya no lo tenemos en vida. Entonces yo el segundo que vine a Honduras y sabía la necesidad que este país tenía de personas con conocimientos de enfermedades infecciosas. Entonces yo le dije que lamentablemente, y le agradecía su petición, pero que no podía. Yo me vine a la escuela de medicina, al hospital escuela, a enseñar, a darles clases, a sentir la necesidad que las infecciones deben ser tratadas por personas que tienen conocimiento. Y así fue. Abrí brecha en el hospital escuela, me metí a la escuela de medicina, obviamente, y también empezar a dar la cátedra ahí y a sentir la necesidad de que es necesario hacer investigaciones, publicar y todo ese tipo de cosas. Y así lo hice en el Catarino Rivas también, incluso publico bastante, fui director médico de la Red Hondureña, trabajando mucho, publiqué bastante, muchas investigaciones, más de 70 publicados, incluyendo un libro sobre recursos humanos en salud, que anda por ahí,
Y bueno, es importante. Yo le estaba comentando de que a esta gente que si yo no hubiera venido, alguien hubiera descubierto el SIDA, ¿verdad? Alguien hubiera también descubierto la leptospirosis, describía la epidemia que hubo en el 98, el primer caso de dengue hemorrágico, porque a mí me encanta trabajar y estudiar los pacientes y publicarlos y enseñarles a utilizar esos pacientes para los estudiantes, porque no hay cosa mejor. Uno se educa y se entrena en muchos lados, pero la verdadera escuela la tiene cuando uno regresa a ver la realidad de la vida y estudiar bien a los pacientes, para que se digan que los pacientes se murieron de fiebre de origen desconocido o sin causa conocida. No hay que llegar a hacer los diagnósticos y sobre eso tratar de extrapolar esta información a los estudiantes de medicina, enfermería y todos los que están en los servicios de salud de los hospitales. Entonces me está hablando de que usted diagnosticó los primeros, estas enfermedades que hoy abaten mucho. Abaten mucho. Fui el que descubrió el primer caso de dengue hemorrágico en Honduras. Está publicado en la revista Médico Hondureña. Describí la gran epidemia de leptospirosis después del MISH en el Catarino Rivas. Allá está publicado y allá ando dando las conferencias también. Ahorita siempre que hay inundaciones, doy esas conferencias de esta enfermedad. Y por último me he metido a las infecciones por hongos. Soy parte de un grupo latinoamericano de expertos en hongos. Por primera vez Honduras tiene ya diagnósticos hechos en el hospital escuela, sobre todo con personal entrenado que mandamos al Instituto de Micología de Sao Paulo, Brasil, ¿verdad? A tres microbiólogas, y ellas me han ayudado para describir los hongos, sobre todo cándidas, aspergilos, y entonces ya los médicos están pensando en que aparte de las bacterias están los hongos, y hemos publicado ya como nueve estudios publicados en revistas médicas extranjeras, y también he abierto brecha a través de los hongos. Y bueno, y también con el COVID hemos estado trabajando mucho. Con mi compañera Elsa Paló entrenamos casi 3.000 médicos, médicos generales en entrenamiento para el COVID. Y esa fue nuestra contribución a la pandemia. Salíamos tempranito a hacer protocolos a un sitio que nos prestaba nuestro amigo Arturo Corrales en toda la logística que tenía. Y entonces hacíamos protocolos, entrenábamos personal, y bueno, esa fue nuestra contribución. Y todavía seguimos hablando que el COVID continúa, ¿verdad? Porque hay todavía gente que no cree en vacunas, y estas vacunas hay que ponérselas, las que se necesitan. Afortunadamente ya ha bajado mucho porque la vacuna impactó, ¿verdad? Por eso paró. Pero el COVID todavía anda por ahí, es parte de los virus respiratorios. ¿Y a quién está afectando? Está afectando a los pacientes que están pseudo o no vacunados, o que están pseudo vacunados. Entonces a ellos, los pacientes con comorbilidades, con hipertensión, diabetes, todo, que deberían haber sido vacunados. Entonces a eso los está afectando. El COVID todavía anda por acá y va a ser parte del grupo de los virus respiratorios. Y todos estos procesos infecciosos, así también la viruela del mono, estamos ayudando al Ministerio de Salud Pública, haciendo protocolos, ayudándole, porque cualquier momento puede venir. Ya vino a este continente el primer caso de viruela del mono 1B, que llegó a Estados Unidos, y cualquier momento esa cepa agresiva puede venir. Entonces estamos asesorando al Ministerio de Salud Pública en este aspecto. Entonces esa es nuestra labor. Estamos jubilados, pero siempre estamos colaborando con todo aquello que sea de nuestro agrado y con una forma voluntaria, ¿verdad? Es que estamos, entre comillas, estamos jubilados, pero lo que menos hago es estar en casa, porque me voy a deprimir si estoy en casa. Hago mucha labor social y hago mucha educación dentro del campo de mis especialidades. ¿Cómo pudo equilibrar, doctor, esta parte de la preparación, estar metido no solo por encima, sino que de lleno en las actividades de investigación, de estar dando clases, con la parte familiar? ¿Cómo pudo lograr ese equilibrio? Bueno, indudablemente a mí obviamente me afectó, ¿verdad? Con mi primer matrimonio. Yo estoy casado con Patricia Nestroza, mi segundo matrimonio. Yo tuve problemas en ese aspecto con el primer matrimonio, en donde me exigía mi familia, ¿verdad? Mucha, y ahí creo que yo soy muy autocrítico, fallé en ese sentido, pero yo le explicaba. Ya mis hijos ya están grandes, ya tengo 2 hijos y 2 nietos. Indudablemente ahora ellos han caído en razón,
que claro, es un poco difícil y eso le pasa a cualquiera. Mis profesores antiguos de otros lados, lo mismo les ocurría, se ausentaban de sus hogares y se quedaban horas y noches trabajando en los centros de su trabajo, investigando, publicando y todo. Sí, afecta, pero luego pude balancear posteriormente, ¿verdad? Pude balancear y claro, mi pasión ha sido el estudio de las enfermedades infecciosas, obviamente, y estudiar bien los casos y publicarlos, porque si uno no publica es como que prácticamente no haya hecho mucho. Las publicaciones le van a servir a los presentes médicos y a los futuros. Todo lo que se escribe, aunque yo muera, ese escrito está y va a servir de apoyo para todos los que vengan. Hemos tenido problemas personales, no obviamente, pero se ha podido ya últimamente, ¿verdad? Consolidar todo esto y con la comunicación, con el entendimiento, uno puede colaborar. Ahora, claro, yo quisiera externar algo que yo no quería jubilarme, yo quería continuar en los hospitales, pero desgraciadamente el sistema en nuestro país le exige a uno que si uno no se jubila pierde la famosa bonificación. Y es un algo que uno se ha ganado y que al final de 65 años, el gobierno, el Ministerio de Salud le ofrece a uno, ¿verdad? Esa ayuda financiera para poder sobrevivir el resto de su vida. Pero desafortunadamente pues no pude convencer a las autoridades, solo me autodenominé que soy médico voluntario asociado de mi querido Hospital Escuela, ¿verdad? Y entonces ahí voy, me quedé voluntario en el Hospital Escuela, les ayudo cuando hay casos difíciles, les ayudo a dar conferencias y me ando haciendo ahí, porque no puedo estar en casa. Yo crecí en los hospitales, en las universidades y no puedo estar en casa, me voy a deprimir. De tal manera pues que estando en casa únicamente es para las cosas básicas. Suerte que tengo ahorita mi esposa, una persona que yo considero una delicia del género humano, una persona que es bastante comprensiva y es pues preparada, ¿verdad? Es una políglota prácticamente. Ella es una funcionaria del Banco Centroamericano que vive conmigo y nos hemos penetrado en todo lo que hacemos y nos llevamos súper bien. Así que yo considero de que mi vejez con esta persona está asegurada. Y tengo mis hijos, por supuesto, que no me he separado nunca de ellos, y mis 2 nietos queridos que están en San Pedro Sula. ¿Cómo descubrió, doctor, que el mundo de la medicina y que el mundo de las infecciones le gustaba tanto? Porque